Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que tiene por nombre Cuidado de un paciente con accidente cerebrovascular isquémico en un hospital público de Chiclayo 2025 para optar el grado académico de bachiller en enfermería. Las autoras tenemos a mi compañera Vilches Quispe Pamela y quien les habla Montesa Quiroz Leslie Carolina. Nuestra asesora, la doctora Norma del Carmen Galvez Díaz. Como línea de investigación, calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad. Empecemos con una breve introducción. Tenemos que las enfermedades cerebrovasculares se caracterizan por la disfunción focal del tejido cerebral ocasionado por un desequilibrio entre el aporte y suministro de oxígeno. Para hablar de accidente cerebrovascular isquémico, primero tenemos que saber que ocurre por una obstrucción de una arteria cerebral, lo que impide un adecuado flujo oxigenatorio. Aquí se va a producir un coágulo de sangre, esto es considerado como una emergencia y el actuar debe ser rápido. Los principales factores de riesgo tenemos la hipertensión arterial, obesidad, diabetes, tabaquismo y sedentarismo. Dentro de la realidad problemática tenemos primero a nivel mundial. En Estados Unidos se reportó entre el 80 y 85% de accidentes cerebrovasculares son isquémicos y del 10 al 15% restantes son hemorrágicos. La OMS reportó en el año 2023 el 17.7% de millones de muertes fueron por esta patología cerebrovascular, lo que representa un 31% de muertes mundialmente. A nivel Latinoamérica, tenemos que en Colombia se indicó que esta patología se encuentra entre las principales causas de muertes para ambos sexos, con un 23.47%. En Ecuador, el ACV isquémico en individuos mayores de 18 años entre 2023 y 2024 nos dice que hubo 75.905 muertes por esta enfermedad, lo que representa más del 40% de afectados. A nivel nacional, tenemos que en Perú el ACV se evidenció un aumento entre mayores de 55 años de 36.2% en 2022 y de 46.5% en 2023 por 100.000 personas al año. Por último, tenemos a nivel local, en Lambayeque, en el año 2024 se reportó más de 19.000 personas con accidentes cerebrovasculares isquémicos. Más del 75% son a causa de infartos cerebrales. En antecedentes tenemos aquí trabajos previos a nivel mundial, Latinoamérica y nacional. A nivel mundial tenemos que en España, Marrero, en el año 2024, manifiesta, ¿no?, que este estudio se desarrolló a partir de diferentes fuentes bibliográficas, dando como resultados que la enfermería destaca un papel importante en la detección, prevención y cuidados posteriores de pacientes con ACV, mejorando la práctica que favorece una gestión más eficaz de los casos de ictus. A nivel Latinoamérica tenemos que en Ecuador, Pintado, en el año 2025, nos dice que los hallazgos fueron favorables, donde la mayoría de los profesionales de enfermería se encuentran capacitados para ofrecer un buen servicio a los pacientes con ACV. Además, este estudio resaltó la importancia del seguimiento continuo y de una atención personalizada. A nivel nacional tenemos que Álvarez en 2023 manifiesta que los resultados revelaron que aún persiste desconocimiento de la importancia del actuar del enfermero y los cuidados específicos que requiere un paciente con ACV, quienes deben capacitarse en cuanto a prevención, tratamiento, reconocimiento de síntomas y diagnóstico oportuno. En justificación e importancia. La justificación de este trabajo de investigación es el incremento significativo en adultos mayores con ACV isquémico, que constituye una de las causas de mortalidad a nivel mundial. También tenemos que representa un problema de salud pública, no solo por el impacto en los pacientes, sino por las implicancias sociales, económicas y familiares. La importancia es que debemos implementar planes de cuidados de enfermería especializados para abordar esas condiciones de manera integral en pacientes con ACV. Formulación del problema de objetivos. Nuestra formulación del problema es: ¿cuál es el plan de cuidado de enfermería integral para brindar una atención oportuna y de calidad a un paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo en el año 2025? Nuestro objetivo general ha sido elaborar un plan de cuidado de enfermería integral para brindar una atención oportuna y de calidad a un paciente con accidente cerebrovascular isquémico en un hospital público de Chiclayo en el año 2025. Los objetivos específicos, de acuerdo a las fases,
Primero tenemos valorar las necesidades del paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo en el año 2025. Después tenemos realizar el diagnóstico del paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo durante el año 2025. Siguiente tenemos planificar intervenciones de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo durante el año 2025. Continuando, ejecutar las intervenciones de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo durante el año 2025. Y por último, tenemos evaluar la efectividad del plan de cuidado del paciente con ACV isquémico en un hospital público de Chiclayo durante el año 2025. En la teoría relacionada al tema, hemos considerado esta vez para nuestro trabajo de investigación la teoría de Dorothea Oren. Esta teoría es la teoría del autocuidado. La teoría resalta la importancia del autocuidado. Esta capacidad se refiere a la habilidad de cada individuo para participar en actividades propias para su bienestar. Destaca que los humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. Se afecta por factores físicos, psicológicos y elementos culturales. Aquí tenemos también los metaparadigmas, por ejemplo, persona, que es un organismo racional, pensante y biológico con capacidad de utilizar ideas y lenguaje. Tenemos la salud, que es la integridad física, estructural y funcional. La enfermería, que es la atención humanitaria cuando la persona por alguna razón no puede cuidarse por sí misma. El entorno, que es el conjunto de factores externos e internos que afectan al autocuidado. Sin olvidar que el rol de enfermería es importante a través de una valoración integral y cuidados específicos. ¿Cuál es la relación entre la teoría y el caso de estudio? Bueno, tenemos que la teoría del autocuidado, como ya mencionamos, guía el abordaje integral de la paciente adulta mayor con ACV isquémico. Destaca que los humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. Si nos vamos a la enfermedad cerebrovascular, es un déficit neurológico que afecta al sistema nervioso, en el que un área del encéfalo se ve afectada total o parcial. Sus factores de riesgo, como ya mencionamos, hipertensión, colesterol, sedentarismo, consumo nocivo de sustancias. Dentro de la fisiopatología del ACV isquémico inicia cuando se interrumpe un aporte de nutrientes indispensables para el metabolismo de las neuronas, desencadenando eventos celulares. Las manifestaciones, dentro de la manifestación clínica principal tenemos la aparición de un déficit neurológico. El grado de afectación está relacionado con la extensión y localización del daño. Y dentro de los cuidados de enfermería, mantener la vía aérea permeable, controlar la presión arterial y la glucemia, los cambios posturales cada 2 horas, evaluar la capacidad de deglución antes de iniciar la alimentación oral. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el método de investigación, que es el proceso de enfermería y principios éticos. Dentro de los procesos de enfermería tenemos la valoración, el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Bueno, la valoración es una entrevista directa que se hace al familiar y también se hace una historia clínica o examen físico cefalocaudal. En el diagnóstico, según el NANDA, versión del 2021 al 2023, priorizan según Virginia Anderson. En planificación se emplean los resultados esperados de la clasificación del NOC y en ejecución la clasificación de intervenciones de enfermería NIC. En los principios éticos tenemos la autonomía, la beneficencia y la justicia. Dentro de los resultados y discusión hemos identificado 5 diagnósticos, de los cuales hemos priorizado solamente 3 dentro de la teoría de Virginia Anderson, que nos permitió determinar problemas principales considerando las necesidades más básicas y afectadas según su impacto en la autonomía del paciente.
Dentro de las 3 diagnósticos de enfermería tenemos el 0032 de patrón de respiración ineficaz relacionado con deterioro neurológico y músculo esquelético, manifestado por la saturación de oxígeno 89%, frecuencia respiratoria 28%, disnea y uso de músculos accesorios para poder respirar, oxigenoterapia, Venturi al 50% a 15 litros por minuto. Dentro del segundo diagnóstico tenemos el 00103, dificultad para tragar, relacionado con lesión cerebral manifestado por la comida que cae de la boca, masticación inadecuada, regurgitación, uso de sonda nasogástrica. Dentro del tercer diagnóstico tenemos el 0016, que es eliminación de la orina alterada, relacionado con lesión cerebral, evidenciado por dificultad para orinar, retención urinaria, uso de sonda Foley. Dentro de los resultados y discusiones tenemos el plan de cuidados diagnóstico enfermero 0032, patrón respiratorio ineficaz. Dentro del diagnóstico de enfermería 0032, patrón respiratorio ineficaz relacionado con deterioro neurológico y músculo esquelético, manifestado por saturación de oxígeno 89%, frecuencia respiratoria 28 por minuto, disnea, uso de músculo accesorio para respirar, oxigenoterapia con Venturi al 50% a 15 litros por minuto. Dentro de los criterios resultados NOC tenemos el estado respiratorio, que es el intercambio gaseoso, con el 0,402, indicadores del 0,40,211, con saturación de oxígeno, escala de medición, desviación grave del rango normal, sin desviación del rango normal. Puntuación inicial es de 2, puntuación diana aumentando a 5. Dentro del tenemos también el diagnóstico 0,40,203, disnea, escala de medición grave a ninguno, puntuación inicial 2, puntuación diana aumentado a 5. Dentro de las intervenciones de enfermería NIC tenemos el manejo de las vías respiratorias con el 3140, evaluar permeabilidad de las vías aéreas, aspirar secreciones si es necesario, colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler para poder facilitar la expansión pulmonar. Tenemos la oxigenoterapia con el 3320, monitorizar la respuesta oxigenoterapia con una frecuencia respiratoria y una buena oxigenación, asegurar que el sistema Venturi esté funcionando adecuadamente al 50% o a 15 litros por minuto. Evaluación del logro NOC con el 0,40,211, saturación de oxígeno, tenemos puntuación final 5 y puntuación de cambio más 2. En el 0,40,203, que es disnea, puntuación final es 5, puntuación de cambio 2. Dentro del plan de cuidados con el diagnóstico 0103, dificultad para poder tragar relacionado con lesión cerebral, pues con el diagnóstico del 00103, que es la dificultad para poder tragar relacionado con lesión cerebral manifestado por la comida que se cae de la boca, masticación inadecuada, regurgitación, uso de sonda nasogástrica. Dentro de los criterios de resultado no tenemos la deglución, que es con el número 1610, indicadores 16-101, capacidad para poder manipular los alimentos en la boca. Escala de medición es gravemente comprometido a no comprometido. Puntuación inicial es de 2 y puntuación diana para poder aumentar a 4. El diagnóstico de 16-10-02, capacidad para poder tragar líquidos. Escala de medición es severamente comprometido, no comprometido. Dentro de las intervenciones de enfermería NIC tenemos el manejo de deglución con el 1860, evaluación de la capacidad del paciente para poder tragar líquidos sólidos, facilitar una alimentación lenta y pausada, evitar alimentos con texturas que aumenten el riesgo de aspiración, observar signos de aspiración, tos, dificultad para respiratoria. Manejo de la nutrición 1100, registrar la ingesta de alimentos y líquidos
consultar con un nutricionista para poder ajustar el plan de alimentos. Dentro del plan de cuidados con el diagnóstico 0016, eliminación urinaria alertada relacionado con lesión cerebral. Dentro del diagnóstico 0016, eliminación urinaria alterada relacionada con lesión cerebral, evidenciado por dificultad para orinar, retención urinaria, uso de sonda Foley. Dentro de los diagnósticos de resultados no tenemos la eliminación urinaria, que es 0502, patrón de eliminación con el 0500-301 y la cantidad de orina, que es con el 050-303. Dentro de las intervenciones de enfermería NIC tenemos los cuidados de catéter urinario, que es el 0610, que es la verificación de la colocación correcta del catéter, vigilar características de la orina, color, volumen y olor, mantener el sistema cerrado para poder evitar infecciones, manejo de eliminación urinaria 0580, monitorizar bien el patrón urinario, evaluar la necesidad continua del catéter y estimular la micción espontánea si es posible. Dentro de la evaluación del logro NOC tenemos el patrón de eliminación con el 050-301, cantidad de orina con el 050-303 y vaciar la vejiga completamente 050-303. Bueno, podemos concluir que el proceso de atención de enfermería, que es el PAE, proporciona un enfoque estructurado y sistémico para poder atender a los pacientes con ACV a través de un uso de clasificaciones del NOC y del NIC. Se evidenció una mejora en el diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz con resultados claros como la saturación de oxígeno y la disnea, respaldados por criterios de logro y recomendaciones basadas en evidencias científicas. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de dificultad para tragar, donde los resultados fueron positivos para su estado funcional y neurológico, a través de la implementación de cuidados específicos como el manejo de la deglución, nutrición y cuidado de la sonda nasogástrica. Por último, tenemos la eliminación urinaria de los indicadores NOC seleccionados permitieron cuantificar el grado de compromiso funcional reflejado en el compromiso grave, los cuales fueron modificados tras la implementación de los cuidados de enfermería NIC. Referencias, y eso ha sido toda la exposición. Muchas gracias.